Fíjate que es para mí un gusto compartir la mesa aquí con todos nuestros amigos, con Alejandro, tu hermano, un hombre al que quiero muchísimo, también lo sabes, igual que a ti, y que nos des esta oportunidad porque siempre uno va abrevando de la gente que tiene una sabiduría. Tú eres un hombre de mundo, eres un hombre que ha caminado las calles, has caminado los barrios de todo el mundo, de Latinoamérica en particular, y me gustaría mucho conocer, tú sabes a lo que yo me dedico, mi querido Damián. Claro. Y lo mío, la verdad es que yo siempre me gusta escuchar qué pasa en el mundo, qué hay con el tema del agua, qué está sucediendo. Yo antes de venir, en el camino decía, me voy a ir a hacer una serie y luego una película a Colombia. Colombia es seguramente el segundo país del mundo en el que llueve más. Llueve todos los días en algún lugar de Colombia. Sí. El otro puede ser cualquiera, el que quieran, pero en Colombia llueve diario. Correcto. Y el agua, ¿cómo la manejan allá? Tengo que platicarle de esto, que seguramente sabes mucho al respecto. Algo, hermano. Tiene unos ríos extraordinarios. Es un país primordialmente agrario, entonces han cuidado el agua desde tiempos remotos. Y incluso en las ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, los ríos, los riachuelos, los barrancos, toda el agua está sumamente bien cuidada y tratada para conseguir todo lo que hace el agro colombiano. Eso tendríamos que hacer en nuestro país, que es por supuesto 3 veces más grande, o si no 4, ¿no? Sí. Tengo muchas dudas, tengo muchas preguntas para ti. Aquí estoy, hermano. Yo me acuerdo de niño de venir aquí al estado, hacer las estacas. ¿Sí? Sí. Nacimiento de agua ahí. Yo pensaba que era agua natural, luego me dijeron que era un río que hicieron, luego no estoy muy seguro, pero hay agua que brota ahí. Correcto. Me acuerdo que nos metíamos, mis hermanos y yo, fuimos a un lugar por ahí cerca y nos metíamos por estos canales para el riego y nos íbamos... Los apantles. Nos íbamos como deslizando, sí, claro, porque están evidentemente muy bien pensados, están hacia abajo. Y me acuerdo de mucha agua, ¿no? Luego ya estoy enterado de que, bueno, en todo el país el agua está siendo escasa, se está volviendo un problema. Y de mala calidad. Se puede volver un problema muy grave, muy grave. Estaban a punto de privatizarla, se me parece la cosa más idiota. Espero que todo vaya mejorando, yo creo que sí. Sin duda. Pero hay muchas preguntas y también muchas anécdotas que platicar. Tenemos que platicarlo, porque tocas el primer punto. Yo siempre defino el tema del agua como una mesa de 3 patas. Y tú tocaste ahora la primera, el origen del agua. ¿De dónde viene el agua que consumimos? Estas fuentes, esta agua subterránea, la lluvia, las cuencas hidrográficas, el cómo se recargan los mantos, y tocas el primer aspecto que es fundamental. En efecto, también, pues tú lo sabes, aquí en Morelos tenemos lluvias maravillosas, estamos muy por encima de la media nacional en cuanto al potencial pluvial, pero nos falta infraestructura. Yo llevo escasamente 1 año y medio al frente, tú lo sabes, Damián, y yo me hubiese gustado y me encantaría poder dejar un legado para los morelenses y para las futuras generaciones, en el sentido de que el agua tiene que ser cuidada desde este primer punto. La primer pata es el origen del agua, las fuentes de donde obtenemos el agua. La segunda fuente es, y la segunda pata es la que tiene que ver con el consumo racional del recurso. Y la tercera pata es lo que tú mencionabas hace un momento, que es el tratamiento del agua para devolverla a los acuíferos en condiciones de calidad que nos permitan volverla a consumir. Son 3 patas en las que si una te falla, la mesa se cae. Entonces estamos trabajando en la primera. Pero cuéntame, Damián, tú que has estado en varios países del mundo, porque en efecto el ciclo hidrológico que comienza por el agua de lluvia, que es básicamente la que consumimos, debe de ser conducida, y lo es, porque precisamente por eso los asentamientos humanos que se han dado en el mundo siempre han seguido el cauce del agua, siempre han buscado las orillas de los ríos. Claro. Tenemos entonces escurrimientos naturales que van, le llaman en Brasil bacias,
cauces en otros lugares, los escurrimientos naturales son los que van recargando ya sea los ríos, las lagunas, los arroyos o bien los propios acuíferos que tenemos. ¿Cómo lo ves tú en el mundo? Porque en México yo te digo que cada vez nos empeñamos en destruir los escurrimientos naturales a través de la construcción, la urbanización. ¿Qué pasa en el mundo? Yo tendría que empezar primero diciendo sí. Yo me acuerdo del río Consulado, me acuerdo del río Churubusco, y de repente los entubaron y los hicieron canales de aguas negras. O sea, ¿quién se le ocurre? Bueno, pues a lo mejor en esos tiempos en que sí había agua, ¿no? Pero mira, también cuando era muy joven leí que las industrias en la Ciudad de México, que está bastante alta, se apostaron en la Ciudad de México y en el Estado de México. Todos los desechos químicos se van a los ríos y los ríos pues van a desembocar al mar, y desde la Ciudad de México todo el río ya va contaminado. O sea, nuestros pequeños ríos que cruzan, no sé, Pátzcuaro, por ejemplo, San Miguel de Allende, todos esos riachuelos están llenos de cadáveres de perros, o sea, de basura. La gente tira por ahí su cañería. Es decir, por Dios, deberíamos tener conciencia primero, individual, personal, social. Ya deberían hacerse, no sé, ya que estamos asistiendo al trabajo maravilloso que está haciendo el ejército mexicano, deberíamos también ver cómo ellos se ponen el ejemplo y se ponen a limpiar todas estas cosas, y empezar a poner multas a la gente que no participe limpiando, ¿no? Te puedo decir, en muchos países se recolecta el agua de lluvia, se cuida el agua, se trata el agua de lluvia y se usa muchísimo para las hortalizas, ¿Qué hicimos en México? ¿Qué se ha hecho en México? Tapar las posibilidades de que el agua se filtre a los mantos acuíferos. Entonces hay una plancha enorme por toda la ciudad de cemento, no hay áreas verdes, y las áreas verdes son mínimas. Acabo de estar en Atlanta, en Miami. Dios mío, o sea, los gringos saben. Es decir, ahora que voy a Colombia también te puedo decir que los colombianos tienen una organización urbanística, eso sí no les falla, lo tienen muy claro. En cambio en México estamos retrasados en ese sentido. México va a colapsar pronto porque la falta de agua en la ciudad está terrible. Es lo de Monterrey, amigo. ¿Quién iba a imaginar eso? Bueno, pero digamos que allá pues están en pleno desierto, está un poco más duro. Pero se puede llevar agua, se puede sacar agua, es un pueblo que merece agua. El agua es un derecho humano. Correcto. Y ya estaban a punto de privatizarlo. Por Dios, pues ¿a dónde íbamos, no? Entonces, sí pasa en muchos países que hay urbanistas especializados y sí se trabaja muchísimo. Sí. Yo me supongo que eso se puede hacer en México perfectamente, que debería ser parte de la prioridad de esta cuarta transformación, revertir todo este daño que se le ha hecho realmente al ecosistema. Por ahí está. Es correcto. Pones el dedo en la llaga, mi querido Damián, porque sí, en efecto, tiene que cambiar la relación, la manera en cómo gestionamos los recursos naturales, respetando el medio, respetando el ecosistema y sobre todo preservando los servicios ambientales, porque lo dices bien. O sea, la verdad es que yo también me sorprende y me parece un crimen de lesa humanidad lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Esto de entubar ríos, esto de no respetar inclusive los servicios que nos brindaban antes. Se sorprenderían nuevas generaciones si les platicas, y no te lo van a creer, que mucha gente mercadeaba sus productos agrícolas del sur de la ciudad, desde Xochimilco, por los canales de Nativitas, y llegaban hasta la Merced en San Pablo con sus trajineras. Y no estoy hablando de hace 200 años, ¿eh? Pero yo creo que había nacido apenas. O sea, sí, que soy mayor que tú, amigo. Tienes razón. Sí. Y ya además querían desecar
el lago de Texcoco para hacer ahí un aeropuerto inservible y además carísimo, y además iba a ser un hoyo de la podredumbre política y económica terrible, ¿no? Qué bueno que lo frenaron. Yo creo que permitirle a la Ciudad de México tener espacios por donde se filtre el agua, que educar a la gente para que recupere el agua de lluvia, es una cosa muy sencilla. Correcto. Es una cuestión, hasta en el YouTube encuentras cosecha cómo de agua. hacer para cosecha de agua, ¿no? ¿Sí? Tú me platicabas porque, fíjense, me decía el otro día, Damián, estábamos platicando y me dice que con su hermano Alex, que les compraban, que les pidieron permiso, no les compraban, ya lo voy a adelantar, les compraban, les pedían permiso para aprovechar el agua del escurrimiento de lluvia. Un vecino les digo, oye, ¿puedo meter aquí mi cubeta, mi tambo para recuperar el agua? Eso es cosecha de agua, ¿sí? Complementado con unos sistemas de pretratamiento, con algunas otras cosas, la verdad es que podríamos contribuir muchísimo a una nueva cultura del agua. Esto se puede hacer, de verdad que son cosas inclusive, yo te quiero decir, de verdad, Damián, yo sé que no es un tema, pero el gobernador, un buen amigo Cuauhtémoc, también está preocupado por esos temas. Y hemos estado invirtiendo cada año para lograr esto a través de algunas, se llaman sistemas Procaptar, que son sistemas que llevan canaletas para recolectar el agua de lluvia, conducirlas a un sistema, un tinaco, donde se da un primer tratamiento, después se clora el agua, después se pasa a otro proceso y se utiliza, pues, por ejemplo, para el WC, para lavarte las manos, y después lavar la ropa, ¿por qué no? Y después se pasa a otro pretratamiento donde puedes volver a utilizar el agua. Hay países que seguramente tú tendrás más información que yo al respecto, pero hay países donde se utiliza el agua, la misma agua, hasta 7 veces. Hasta 7 veces, mientras que en México difícilmente a veces se completa un ciclo. Entonces, sí, realmente tenemos una gran inconsciencia. Pero agua, sé que nos está llegando ya la lumbre a los aparatos. Yo sé que todo esto implica, pues, sobre todo, dinero, ¿no? Pero mira, también hace tiempo me hacían una entrevista en San Luis Potosí, cuando estábamos haciendo El Infierno, o sea, hace 11 años. Sí. Y yo les decía, es que no entiendo por qué, si en Tabasco, Campeche, sur de Veracruz, hay inundaciones, se pierde ganado, se muere gente, se pierde dinero, se hunden las casas, y en el norte, en el verano, hay sequías, se pierde ganado, se muere la gente. ¿Por qué no? Así como le hacen con el petróleo y con el gas, que lo pasan por un gasoducto, por un oleoducto, ¿por qué no hacer un acueducto que lleve el agua, justamente esa agua que inunda allá, que la lleve para el norte, para que se pueda ocupar allá? Claro. Sí, podríamos utilizar esa agua. No, sí. Claro, sé que la infraestructura y el dinero es lo que mueve todas las soluciones, pero también la voluntad política, las ideas, la claridad, el que estemos de acuerdo y que trabajemos en equipo, porque también tengo entendido que luego hay personas ahí que pues me cae mal y no quiero trabajar con él. ¿Cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a dar? Que eso todavía debe estar llenísimo. El gobierno y muchas áreas del gobierno, de los gobiernos. Y ahora la sociedad, fíjate, qué triste. El caso, por ejemplo, el sistema que se pretendía en Monterrey 6, allá en la zona norte, para llevar agua del Pánuco, cruzando territorio veracruzano y parte de Tamaulipas y llevarlo a Nuevo León, pues se opuso la misma gente sobre pretexto de cuánto va a ser lo que nos van a pagar. Cuando estamos hablando de agua que está a punto de desembocar, tú sabes que ya Pánuco está prácticamente ya para desembocar en el Golfo de México. Dice, bueno, ¿y por qué? O sea, hay una idea equivocada y bastante negligente, poco solidaria, donde la gente debe ahora hacerse a la idea y el gobierno tiene que trabajar en ello. Y todos tenemos que entender que el agua no es nuestra, el agua es una propiedad de la nación, así lo marca la Constitución. ¿Sí? Entonces, unos dirán, bueno, entonces si es de la nación, ¿por qué me la cobras? También es otro error. Es un derecho humano y todos tenemos derecho al agua, pero lo que se cobra es la infraestructura, el mantenimiento. El servicio. Ajá, el servicio, la ampliación del servicio, todo eso cuesta y cuesta muy caro. El bombeo, porque el agua, pues ahí está en los acuíferos.
Pero por ejemplo en la Ciudad de México quiero decirte que hay pozos que te sorprenderías a más de 800, a más de 1200 metros de profundidad para poder sacar el agua del acuífero. Digo, esto ya te hablo porque para nosotros es una gran complejidad técnica, financiera, científica. Entonces realmente hay algo que nos obliga a repensar la relación, pero es un tema de políticas públicas, tú lo dices bien, y es importante que la autoridad, que el gobierno adopte su papel como autoridad que tiene el uso legítimo de la fuerza y que debemos de ir imponiendo una política de racionalidad y de un uso eficiente del agua, porque no puede ser lo que tú mencionas, que en un lado se estén ahogando y en otro lado carezcan de un vaso de agua para llevárselo a la boca. Ahora, yo te puedo asegurar que, por ejemplo, con nuestra gente del Pánuco, no es exactamente la población. No. Son líderes ahí que quieren medrar y que quieren agarrar puesto y entonces estos hacen facciones y entonces la pobre gente de Nuevo León no tiene agua porque a se le ocurre que si no le dan dinero, si no lo ponen que la gente no tiene por qué cobrar, ni modo de que yo diga a mí que me den, ¿cuánto? 100 pesos para que, 1000 pesos. No, la gente está ahí, el agua se va, pero el que los convence es uno que está ahí medrando de manera politiquera. Fíjate que, y no es un tema ajeno, seguramente mucha gente que por ahí en el país vive la misma situación. Nosotros lo vivimos aquí en Morelos, te lo voy a compartir. Sabes que tenemos precisamente en Huitzilac, que como tú sabes es la puerta de entrada a Morelos viniendo por la zona federal de la Ciudad de México hacia Morelos. Bueno, pues resulta que hay una población hacia la zona poniente, en el estado, los límites con el Estado de México. Bueno, de ahí se alimenta lo que son las lagunas de Zempoala. Y desde allá está la obra de toma que alimenta el consumo de agua potable acá en Huitzilac y parte de Montecassino y algunas otras zonas de ahí. Bueno, todo iba muy bien hasta que pues se llama el poblado de San Juan Atzingo, hasta que de alguna manera estos líderes que luego surgen, líderes entre comillas, dijeron, bueno, pues el agua es nuestra, hay que cobrarla. Y entonces le impusieron una cuota a la población de Huitzilac y ahora se tiene que pagar, y cuando no la pagan les cortan el servicio o lo racionan. Entonces son situaciones que deben vencerse, que tenemos que ser más empáticos, de verdad. El día que los mexicanos adoptemos una actitud distinta respecto a ello, creo que podemos salir adelante, porque es maravilloso. Ahí tenemos una zona muy, muy importante, ahí pues es una zona boscosa, digamos que es la cuna del agua del estado de Morelos, y bueno, sería interesante que esta mentalidad cambiara, ¿no? Que también ha de haber aserraderos clandestinos ahí, tremendos. Dios mío, una cosa tremenda. Fíjate, Damián, que también nos tocó, me acompañó inclusive por acá Ramiro, bueno, íbamos todo el equipo y subimos a buscar, precisamente buscando una solución para ese problema y romper de una manera administrativa, técnica. Dijimos, bueno, si no vamos a poder acabar con ese problema con la comunidad de San Juan, pues entonces vamos a buscar otra fuente de agua. Y hay unos manantiales que ya encontramos, gracias a Dios, afortunadamente encontramos unos manantiales. Y cuando subimos con el presidente municipal, a quien saludo también, a mi buen Rafa Vargas, fíjate que cuando íbamos subiendo nos topamos de frente con estos talamontes. Y la verdad es triste, es cuando tú ves estos magníficos individuos arbóreos de 20, 25, 30 metros que son talados de una manera inmisericordia, pues la verdad es que qué crimen, ¿no? Yo acabo de hacer una película en el Amazonas peruano. No sabes qué tristeza ver cómo arrasan la selva para encontrar disque oro, y ese oro pues es de unos cuantos y lo compran unos cuantos y enriquece a unos cuantos, y entonces quitan árboles hasta de 400, 500 años, si no es que más, y dejan ese llano muerto. Wow, pero visualmente ver eso es bien fuerte, bien fuerte. Ojalá que en México, yo sí soy de la esperanza, me parece que tenemos el futuro como luminoso, que hay que trabajar, por supuesto. Claro.
Yo por eso, y de verdad te lo voy a pedir, amigo, de favor, porque esta es una conversación de amigos y yo, pues salen estos temas. Por cierto, Jaime, 2 de mis hermanos ya viven en Morelos. Ya me están convenciendo de que yo también me vaya. No me dices cuándo, hermano. Yo ahí busco un lugar que sería un privilegio tenerte acá con nosotros. Gracias. Fíjate que yo te quiero pedir que me autorices, porque están aquí pues mis amigos y pues por la personalidad con la que están grabando, yo lo sé que varios están grabando, que me permitas, si es posible, compartir esta charla que estamos teniendo. Porque una persona que es líder de opinión, una persona que entiende el mundo como tú lo entiendes, como tú lo has vivido, quizá nos ayude mucho a empujar en ese sentido. O sea, la cuarta transformación tiene que pasar por cada uno de nosotros. Mira, yo a lo que sí puedo aspirar es hablarle a la gente. A la gente sí decirle, cooperemos pues porque es para nosotros, porque es para el país, porque la gente, sus hijos, sus nietos, van a tener unos problemas enormes si ahorita no trabajamos en pos de que el agua se limpie y de que el agua sea para todos, que es un derecho para todos. No sé más porque no soy especialista, he viajado mucho y he visto, he estado en Iguazú, que ahí sí hay agua, he estado en Canadá, que ahí sí hay agua, o sea, en Chile, el sur de Chile es impresionante con todos esos, Perú, pues, que ahí nace el Amazonas, o sea, realmente, y comparo las cosas y digo, tenemos un país, México es extraordinario, ¿no? Yo me acuerdo también de niño de las ¿cómo se llaman? Las cuevas estas, ¿no? En Morelos, las grutas. Las grutas. Ya, Dios mío, desde niño. Uh-huh. Sí, no. Que de hecho están en Guerrero, pero están en la zona. Sí, pero ahí están ya. Ahí están en la orillita, sí, por supuesto. Fíjate porque nosotros estábamos en Morelos y fuimos a las es que hay tantos lugares que ya cuando estés acá una vez más, ahorita te vamos a llevar a pasear por aquí, por supuesto, hermano, porque este día estás con nosotros. Vale. Pero de todas maneras, en otra ocasión que tú vengas, yo he tenido el privilegio, la fortuna, este estado enamora, este estado es un lugar en el que te roba el alma, el corazón, porque hay tanto que ver, cosas bellas y cosas que mueven y muerden el corazón. Y un clima maravilloso. Un clima maravilloso. Comida prehispánica, ya decía. Ya lo sabes. Aquí mismo en Tepoztlán tenemos sitios de comida prehispánica. Hay mucho que ver, hay mucho que conocer. Y de verdad que yo creo que si resolvemos la ecuación que tenemos con el tema del agua, Morelos está llamado a ser uno de los estados privilegiados a nivel nacional, por su cercanía con la Ciudad de México, por ser un cruce entre varios estados, porque tenemos una red carretera, porque tenemos una red pluvial muy interesante, el sistema hidrológico de estado. Yo quiero decirte que para muchos especialistas a nivel nacional me han dicho, oye Jaime, pues tú tienes ahí un laboratorio viviente donde podrían hacerse tantas cosas, porque es pequeñito, porque las inversiones. ¿Cuántas presas tiene? Fíjate que tenemos 19 presas, 19, pero de ellas, pues en realidad la mayoría son un sistema, y la mayoría, pues todas son para un sistema de abastecimiento de sistemas de riego, porque en realidad pues no tenemos como tal sistema de almacenamiento de agua para potable. Consumo humano, potable. Ese es un problema, ¿no? Además, fíjate que hablabas hace rato de muchos temas, se hizo de pronto una vorágine de ideas. Comentarte que, por ejemplo, tenemos un problema con la falta de una reglamentación del agua subterránea, porque ahorita simplemente la Comisión Nacional del Agua te emite por decreto una serie de limitaciones también para explotar. Tenemos en Morelos 4 acuíferos, 2 en la zona oriente y 2 en la zona poniente. Los 2 de la zona poniente, que es donde precisamente tienen tus hermanos, gracias a Dios, es una zona que tiene disponibilidad de agua subterránea, que es un problema, no tan fácil tampoco obtener las concesiones, pero por lo menos hay el agua. En la zona oriente se acabó, está sobreexplotado. Y ese es un asunto pues, que limita muchísimo el desarrollo, porque a alguien se le ocurrió establecer los parques industriales, por ejemplo, o toda la zona de desarrollo agrícola es la zona oriente, y resulta que no puedes obtener, y están quemando Chile, ¿verdad? Compadre. Bueno. No, está bien, hermano, está bien.
un molito. No, está bien, hermano. Ahora sí lo meto. No, está bien, así, aguántanos tantito, hermano. Fíjate que te decía, en la zona oriente, que es la zona agrícola por excelencia, tampoco hay disponibilidad de agua. Pero no hay una explicación así técnico, científica, sustentada y sustentable que te diga, bueno, esta es la razón por la que no puedes explotar más agua. ¿No sería también la sobreexplotación? Yo creo que se pasaron también, ¿no? Y de alguna manera hay que frenar eso. Y claro, mientras esto toma más o menos un cauce legal y bien organizado, pues va a estar difícil solucionarlo. Ahí sí creo que es puritita convicción de hacer bien social, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, gracias. ¿Quieres agua? También, sí, yo creo. Porque sí está picando chilito. Aquí debería ser un tequila. Podemos echarnos un tequilita. Ahora sí. Sí, ese es un tema que pasa por una reglamentación, ¿sí? Mira, hablando de agua. Ahí está, agua. Qué bueno que todavía agua de las dulces matas. Tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas. Sí. Es interesante. Cosas que la gente no sabe, o por lo menos yo no sabía, y estoy seguro que muchos de mi generación no sabíamos, es que para hacer una Coca-Cola o para hacer una cerveza se requieren más de 4 litros de agua. O sea, ¿cómo? ¿Por qué procesos directos e indirectos? No solamente es la mezcla final que se lleva a cabo. Ajá. Sí, no, a lo que me refiero no es la explicación de por qué, sino cómo que una cervecita o una Coca-Cola se gasten 5 litros de agua en eso. Sí, se nos va a acabar el agua. Exacto. Y la gente además toma más coca que agua. Y además, a veces. desde que la embotellaron, yo siempre dije, están locos, ¿cómo creen que van a vender agua? Pero en nuestros tiempos, tú la hacías a la llave así y tomabas agua. Sí. La hicieron un negociazo. Y lo dejamos que ocurriera. Pero te digo una cosa también. Por más que la veamos cristalina, el agua puede contener una serie de gérmenes, una serie de bacterias dañinas para la salud. Sí, yo le pongo o bicarbonato un poquito, o sal de mar un poquito, o un chorrito de limón. No es suficiente, hermano. Sí, no, pero ¿qué haces? Sí. Solo comprar agua que viene de los bosques de Vichy. No, tampoco. Sí, hemos llegado a ese extremo, la verdad. Decíamos hace rato que no somos partidarios de la privatización y sin embargo toleramos, porque ese es un proceso de privatización, que claro, tú ya tengas que pagar el agua que tomas y a precios carísimos. Sí, no, los niños de ahora, los jóvenes de ahora no saben que antes uno tomaba de la llave. Es un poco como los niños de ciudad que no saben no conocen las vacas, creen que la leche es de cartón. No, sí, es cierto, sí. Pero bueno, mi querido, pues te toca seguir trabajando durísimo, ni modo. ¿Para qué se mete en eso? Bueno, es que no nací actor. Si me hubieras invitado, hermano. No, a mí también me toca trabajar durísimo en lo que hago, porque si no... No, lo haces muy bien. Hacerlo medianamente, ¿para qué chingado? No, no, hay que hacer lo que hacemos. En lo que sea. Con el corazón, con el alma, con mucho esfuerzo. Y tus compañeros, bueno, yo conozco más o menos a alguien así de vista, pero también trabajan contigo también. Sí, pues mira, ahí está Pati, un buen Ramiro de la Rosa, Carlita, está bueno. ¿no? Y bueno, tu hermano que está con nosotros. Es que esto es una mesa maravillosa. Yo te agradezco de verdad muchísimo, Damián, porque pero me gustaría que tú les digas ahí a nuestros amigos, porque ya me autorizaste pues ahí a mis amigos, decirles, oye, ayúdenos a cuidar el agua, porque son varios temas, Damián, que tenemos. Y déjame decirte los problemas que tenemos, porque ahí está la inconsciencia, ¿no? Falta infraestructura, falta inversión, pero está la otra parte, la que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuidar nuestras fuentes de abastecimiento. O sea, hoy en día, con una total indolencia, observamos que hay gente que, por ejemplo, descarga sus aguas negras, sus aguas residuales, a las barrancas, a los ríos,
Esos ríos son los mismos que recargan los acuíferos y de ahí tomamos el agua. Tenemos ahí un primer problema, ¿sí? Tenemos gente que tienen fugas sempiternas ahí en su casa, ¿no? Que no las atienden, o que pasan por las calles y observan que hay una fuga y la ven con total indolencia. El desperdicio de agua es brutal. Quiero darte un dato, compartirte un dato, y mis compañeros lo saben, es una de las cuestiones que más nos preocupan. Más del 60% del agua que circula por las redes de abastecimiento urbano se fuga por las redes. Y nadie hace nada, como dijera mi tocayo Maussan, y nadie hace nada. Tenemos que trabajar en eso, y la gente tiene que reportar las fugas, y la gente tiene que cuidar, evitar el huachicoleo del agua. El agua hay que pagar, ¿no? Hay que pagar por el servicio del agua. Tampoco lo quieren hacer, ¿sí? El tema del saneamiento es delicadísimo, muy grave, mi querido Damián, que creamos que resolvemos nuestro problema de disposición de aguas residuales con una fosa séptica. Yo les pregunto, ¿y a dónde creen que va a parar el agua que se infiltra? Ese acuífero, ¿sí? Va a llegar un momento en que va a equivaler a que yo agarre este vaso vacío y pues lo meta al WC, ¿no? Gusanito ahí. Claro, ¿no? Y pues voy a tomar agua, pues lo tomo de una vez del WC, pues es la misma que estoy tomando del acuífero. Esos son los problemas que tenemos. ¿Qué le dices a la gente? El problema ahí yo sí lo veo ya en las viejas generaciones. Yo creo que va a estar difícil. ¿Ya? Chango viejo no aprende maroma nueva. Entonces es para los jóvenes, los jovencitos, los niños. Sí, ellos pueden. Ellos están teniendo una conciencia ecológica que nosotros no teníamos, y se está logrando en el mundo entero. Y yo creo que vamos hacia adelante. Qué bueno que hay gente como tú ahí, Jaime. Gracias. Porque hay que trabajar durísimo, y el que venga y te reemplace tiene que empujar todavía más. Sí. El otro día platicábamos de eso. Sí. La gente que viene, los nuevos funcionarios, tienen que tener una idea muy clara de lo que es la ecología y lo contemporáneo respecto al calentamiento, para que eso influya en la manera en que ejercen su trabajo. Pero confío en los jóvenes, confío en los jovencitos y en los niños. Yo creo que por ahí se puede. Si ven que el papá está tirando, si ven que la mamá lava y tira, hay que decirle: mamá, no, esa agua es para nosotros, hay que cuidarla. Se puede hacer, porque es como acudir a la conciencia de todos y cada uno, y ahí sí está un poco cabrón, porque hay quien asume y hay quien dice: ay, no pasa nada, yo tiro el agua para allá, pues al cabo que yo tengo aquí. Se va. Y no, es para todos, como dices, el agua es de todos, el agua es para todos. Ahora hay que pagar. Sí, nuestra gente está bastante desfondada económicamente, pero son servicios que se tienen que pagar, porque si no, no les llega el agua. Yo no sé la problemática de Monterrey, que bueno, es otra cosa, porque ahí estamos hablando del desierto, pero estoy seguro que ahí, bueno, ya lo han dicho, no solamente Andrés Manuel López Obrador, o sea, las empresas enormes, las industrias enormes que compraron y se agandallaron el agua, tienen que relajarse, tienen que soltar, porque la población tiene que tener agua. Si no, se va a revertir esto en una revuelta social terrible, porque las imágenes esas de la gente peleando por el agua, pues, Es terrible. Pero te voy a decir una cosa, mi querido Damián, que falta el conocimiento por ahí. Hay una ley y hay decretos que marcan las condiciones mediante las cuales se puede ya señalar y establecer por decreto de ley cuando hay condiciones de severa extrema, de sequía severa. Y cuando esto pasa, la ley establece cómo cambia el perfil de utilización del agua. Yo creo que ahí tendríamos que acudir a la ley, porque esto no es nuevo. México viene padeciendo, igual que el resto del mundo, pues por el cambio climático, que muchos se lo niegan, nos estamos muriendo y no quieren entender qué está pasando. El cambio climático es una realidad. Entonces, lo que ahora yo creo que hace falta es echarnos un clavadito ahí y ver cómo se le hace para, dentro de las reglas de operación que establecen estos programas especiales del gobierno federal, poder cambiar el perfil de utilización e imponer a las empresas, ¿sí?, la obligación de privilegiar el agua para consumo humano por encima de la producción industrial.
Mientras los jueces no liberen Este es nuestro México, mi querido Damián. Sí, pero hay que limpiar también a eso, también a los jueces. Mira, te decía que acabo de estar en Atlanta, luego estuve en Miami y luego me acordé de ver todos esos rascacielos prendidos día y noche y toda esa cantidad de automóviles. Dices, wow, si la gente tuviera una idea de la gran cantidad de contaminantes que se desprenden de todas esas ciudades en aquel país. Invernaderos. Uy, aquí en México es como un estado. Sí. Es como Nueva York, si te parece. Sí. Como California. Sí, claro. No, allá todas las ciudades, o sea, gastan energía y ese es el calentamiento global. Claro. Los gases de efecto invernadero, que por eso los Estados Unidos, siendo el principal contaminante del mundo, no quiere firmar los protocolos de protección ambiental mundial. Sí, tienen carbón para quemar, igual que los chinos. Claro. Bueno, mi querido, pues yo tengo que partir. Sí, te agradezco mucho. No, al contrario. Nada más un favor, mándale un saludo y un mensaje a mis amigos presidentes municipales de Morelos que estarán por ahí. Ok. Como ustedes saben, yo sí soy de la Cuarta Transformación. Pero la Cuarta Transformación quiere decir la transformación del país, no la transformación de ningún partido de nada. No importa si eres panista, priista, mesista, lo que quieras, ¿sí? Pero hay que trabajar por nosotros, por nuestros niños, por nuestros nietos, por nuestro país, por nuestra nación. Y vale la pena. Entonces, presidentes municipales, pongamos el ejemplo. Trabajemos durísimo. ¿Por qué? Pues porque nos lo merecemos. Merecemos un mejor país. Que se acabe la tranza. Gracias. Querido, qué bueno verte. Hermano, gracias. Hace rato que no nos veíamos. Ratito. Ahora sí.